Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @Planet Fit Spin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Caverna. Encantado de estar de vuelta con ustedes. Además, hoy también con un personaje que, bueno, estoy seguro que va a ser una delicia para ustedes escucharlo y para nosotros poder conversar con él. Como siempre les digo, comenten la entrevista, compártanla, suscríbanse al canal de YouTube. Es gratis, las pocas cosas gratis que existen hoy en día. Esperemos que podamos mantenerlo así mucho tiempo, pero bueno, en definitiva, encantado de que tengamos este puente de comunicación. Hoy estamos con otro personaje muy querido, muy respetado y bueno, un lujazo de invitado. Hoy estamos con Laureano Márquez. Qué gusto tenerte en La Caverna. Unai, el gusto es Además que mío. me enteré como por casualidad que estabas en Sí, Venezuela, porque sí, oí, pero además te escuché, sí, la transmisión del programa se oía muy mal y de repente te vi con un post con Alba Cecilia Mujica y así dije, es. oye, no, el hombre está aquí, hay que llevarlo para La Caverna. Sí, en un encanto estar aquí contigo conversando. Y además, la caverna que siempre nos remite a Platón, Nos sí, la remite. caverna Sí, de ahí platónica. salieron cosas Sí, 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 importantes de sí, aquella sí, sí. caverna de El Platón. conocimiento. Ay, Sí, sí. mira, Laureano, ¿estás aquí por un proyecto en particular? Porque tú tienes mucho tiempo viviendo ya Yo afuera, tengo un unos tiempito cuantos fuera, años. como unos 7 años que Ok. estoy viviendo en Tenerife. He venido en Sí. distintos momentos y bueno, y ahora con más Ok, vas a estar holgura más y más tiempo. tiempo y con más frecuencia, Ok, porque me siento demasiado feliz en mi casa. claro. Sí, Eso te quería entonces, preguntar, eh, cómo viste el país después de un tiempo afuera? Además, te mira, fuiste en el año 17, sí, 18, en los años horribles. sí, 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 Claro, eso fueron, 19, sí. claro, fueron muy Bueno, duros. Unai, yo lo veo, mira, como siempre yo suelo decir, nosotros somos un país de contraste. Ujú, Es decir, tú te montas en tu carro y agarras el tránsito caraqueño ujú. y sabes que estás poniendo en juego tu vida. Pero una vez que te bajas del vehículo, te encuentras con lo de siempre, que es el amor de Ujú, la gente. Y a mí eso me conmueve hondamente, claro. hondamente. Porque mira, hay gente que te abraza, te da todo su cariño. Nosotros somos un pueblo amable, bueno, con gran sentido del humor. Y tenemos unas cosas muy valiosas que a veces no nos damos cuenta de que las tenemos, sino Ujú, cuando nos vamos a la distancia y nos miramos desde lejos, y uno dice, ¿cómo extraño? ok. ¿Cómo me hace falta? ¿Qué has Entonces, extrañado estando allá en eh, Tenerife? ¿Qué has la extrañado de gente, Venezuela? yo A la extraño a la gente. gente. Yo extraño el carácter nuestro, nuestra manera de ser y yo siento, o sea, uno siente que uno es útil en determinado lugar. Ok. Sí. O sea, yo en Tenerife hago vino y trabajo Ujú, carpintería, que me ha enseñado Emilio a trabajar la carpintería, ok. pero mi vida, lo que yo soy, está Tú eres aquí. hijo de migrantes Yo también, soy hijo de ¿no? inmigrante y nací fuera de Ah, ok. Venezuela. Tú eres, Yo nací en Tenerife, ok, tú eres vine canario. de 7 años. Ok, ok, Sí, ok. sí. Y entonces, claro, Pero te sientes a gusto es aquí. Y eso que absolutamente. seguramente tienes muchos afectos allá Sí, no, y y mi tienes muchas familia, maneras y claro. entiendes cómo se mueve esa Sí, dinámica. sí, sí, sí. Pasa uno Sí, cuando lo que uno pasa va es al País que, Vasco es igual, pues, claro, ¿no? tú también que Mm, vienes de procedencia mm. vinculada a la inmigración, el carácter español es fregado, Sí, sí, es sí. fregado. Entonces, eso que llaman la mala leche ibérica a veces se manifiesta Claro. de Aunque una... estés en las islas, no Sí, sí, importa. sí, sí, mucho más tenue, porque Claro. Canarias está tanto física como espiritualmente a mitad de camino Ok. entre Europa, entre España y América, y eso le da también un carácter muy Muy particular. particular. Y Canarias ha estado muy vinculada, sobre todo a Venezuela y a Cuba, Ok. y eso suaviza mucho el carácter Mm. del canario. Tú me dices que extrañas a la gente, Sí. pero en ese carácter también como muy cercano al venezolano, ¿no se te hizo más fácil? ¿O te planteaste en algún momento, por ejemplo, ir a la península? ¿O no No, pudiera no, ir no, a no, no. Canarias? No, yo realmente no me planteaba ir a ningún lado, solo que, Ok. bueno, las circunstancias Mm. hicieron que estuviésemos allá y después empezamos a hacer un proyecto en una casa que heredé de mis abuelos Ok. y hicimos como una posadita y entonces, Ok. bueno, nos fuimos adaptando a cosas y, bueno, buscando otras perspectivas también en lo que llaman el modus vivendi Claro. en latín. Y bueno, yo me siento muy a gusto y me siento muy agradecido, sobre todo. Y además siento que, bueno, estar en Canarias es casi como Ok. estar en Venezuela, Ok. casi. ¿Y
¿Te ha dejado algo? ¿Has aprendido algo? ¿Notas que, oye, este cambio, este paso por allá me dejó tal cosa? Sí, he aprendido muchas cosas, tanto materiales en el sentido de hacer cosas que nunca había hecho, Ok, cosas, carpintería, por claro. ejemplo, porque bueno, yo hago mantenimiento, he hecho vino Mm, y me he ido convirtiendo en un buen productor. El vino no es por nada, pero ok. es muy bueno. Yo digo que es un vino que no se vende, se regala y así Ok. todos nos han devuelto 3 botellas, pero, pero está quedando muy simpático. Ok, Pero mm, mi trabajo, fundamentalmente, donde yo me siento estimulado al trabajo intelectual, que es ok. realmente mi trabajo, es Es allí. inmenso. O sea, yo desde que llegué no he hecho otra cosa que estar revisando Ok, libros. Allá tengo como más distracciones, ok. más obligaciones de otra naturaleza, y quizá no o sea, ese interés Mm, en estarme preparando todo el tiempo, mm, porque aquí yo vengo, bueno, a una entrevista contigo y yo me pongo a meditar, qué le voy a ok. decir a Unai, entonces me inspiro, busco un libro, tengo además mi biblioteca en mi casa, Claro. que están todos mis libros, entonces sí, me siento rodeado de lo que yo soy. Claro, tú no cerraste tu casa. Tú No, 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 sal- no, no, simplemente no, no, está, sigue estando allí. Cada vez que vienes, vuelves otra vez a tu yo casa. soy esperanzado siempre. Claro. Sí, Y a ver, en este proceso de reinvención, si podríamos decirlo de alguna manera, por ejemplo, ¿la comedia la dejaste de lado durante estos años o escribías comedia desde allá sí, no sé, veías sí. la dinámica del migrante, por ejemplo, No, sí, yo no he abandonado la comedia. De hecho, como hay 7 millones de claro, paisanos nuestros fuera, bueno, siempre había una oportunidad de visitarlos y hacer giras. Entonces, en estos años he hecho giras. Me he reunido con Emilio sí. hicimos la despedida de Laureamor y Emidilio, que Ujú. teníamos un montón de años haciéndolo, Y ya y cerraron. lo cerramos Ah, ok. con mucho dolor porque ese espectáculo es demasiado bueno, Ok. demasiado bueno. Pero Emilio dijo, mira, esto ya se está volviendo vintage, los chistes ya no se entienden, el mundo cambió, el amor es otra cosa, el Claro, amor es a través de las redes, o claro. sea, esas cosas, las cartas de amor, todo Bueno, eso tendrá ya. que sacar un Emidilio Sí, 2.0, sí, 3.0, yo qué sé. exactamente, esa sería la idea. Y las canciones, también las canciones eran Claro, las canciones de otra época, ahorita claro. tendríamos que meternos en Bad Bunny y Claro, todo, claro, el claro. nuevo El romanticismo. nuevo romanticismo Sí, pero sí, sí, puertorriqueño. sí me he mantenido en la comedia. No tanto, o sea, cuando yo estoy aquí, o sea, no solamente que estoy preparando espectáculos y Ujú. escribiendo, sino que voy a conferencias, me llaman de un colegio Claro, y voy, y ese tipo de cosas a mí me parecen sumamente claro. nutritivas. Siente uno que puede ayudar. Claro, claro. Sí, Y que te nutre y a la vez tú así es, aportas así desde es, tu propia... así es. mira, bueno, quien no conozca, estoy seguro que todos saben, Emilio Laureano también es politólogo Sí, y sociólogo también, ¿no? nadie es perfecto. Este, sí, yo soy politólogo y bueno, hice algo de filosofía en la Ok. Simón Bolívar, sí, sí. ¿Cómo estás viendo entonces, ya con la mirada del politólogo, lo que nos está pasando, ¿no? Porque del 3 de enero para acá, estas 6, 7 semanas que nos separan Sí, de esa fecha, sí, sí, el país como que ha cambiado distinto, pero sí, tú con una mirada tal vez un poco más analítica que los que estamos aquí sí, sí. viviendo y percibiendo cosas a lo mejor muchas veces sin entenderlas del todo bien. Sí, sí. No, bueno, este proceso es muy complejo de entender. O Ok, sea, esté cerca o esté lejos. Porque, claro, primero que es un proceso que es producto de una ruptura abrupta. mm, Además, es un proyecto, es un proceso que está siendo conducido por las mismas personas que lo venían conduciendo. sí, Entonces, bueno, eso naturalmente genera en uno como temores, claro, claro, sospechas, etcétera. De todas maneras, aquí hay una presencia, es obvio la presencia de los Estados Unidos y todo sí, eso, que también a mí no me deja de preocupar, claro, porque, o sea, quiero decir, a mí no me gusta ver las cosas en blanco y negro, y creo que lo que tiene que hacer Venezuela es recuperar la autoría de su destino. ujú, Y eso se logra con un proceso electoral. O sea, claro, Venezuela, o sea, yo entiendo que eso no se puede hacer de inmediato, pero debería empezar uno a notar indicativos de que mm, estamos marchando hacia eso, con el CNE, con la pluralidad de los medios de comunicación donde sí, se pueda hablar y la gente que pueda ser entrevistada libremente, con la liberación de los presos políticos, con un montón de cosas que todavía están como en ciernes. sí, sí, sí. Sí, Pero claro, tú dices, bueno, recuperar nuestra autonomía, pero también desde hace un buen tiempo uno veía como una sobrepresencia sí,
de cubanos, de Sí, chinos, de iraníes, de también había, no es que absolutamente. esto viene No, ahora del no, 3 no, de no, enero no, para no, acá, es no, que no. ya uno Sí, sí. sentía que había cosas Sí, sí. que no nos pertenecían del todo, ¿no? No, absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que recuperar la autonomía pasa por recuperar todos los errores cometidos en los últimos Claro. tiempos y, y eh, construir nosotros un destino nuestro. Hoy yo hacía con Miguel el programa sobre Simón Rodríguez. Mm. Y una de las cosas que decía Simón Rodríguez es, nosotros tenemos que pensar instituciones para nosotros y tenemos que pensar educación para nosotros Claro, y tenemos que pensar muchas cosas para construir nuestro destino. Creo que además, yo siempre pienso que esto pasa por la cultura, sí. esto pasa por la educación es esencial. Yo siempre recuerdo esa frase de Andrés Eloy Blanco cuando se lanzaron al mar los grillos del castillo de Puerto Ujú, Cabello, que él dio el discurso de orden y ujú. dijo, hemos lanzado al mar los grillos de los pies. Vayamos ahora a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque un pueblo ignorante es presa fácil de la tiranía. Absolutamente. Entonces, los grillos a mí me parece que están como muy cercanos, Sí, la verdad, y tenemos que quitarle a nuestra gente, o sea, ayudar a que la gente sea más inteligente, a que claro. piense mejor, a que estudie más, a compartir, a que haya más justicia, más equidad. Es decir, hay gente que ha estudiado el tema de la pobreza y dice, bueno, el tema de la pobreza y el tema de la cultura están vinculados. Ujú, Entonces, bueno, hay muchas cosas, creo yo, pendientes de la Venezuela. Y además, y en última instancia, todo esto comienza en la propia conciencia de cada uno de nosotros cuando decimos, claro, bueno, ¿qué tipo de país voy a practicar yo? claro, Porque el país que yo practico es el país que es. O sea, yo no puedo pretender un país de orden y comerme la luz todo el tiempo. claro, Y claro. ni meterme ni colearme. O sea, tenemos que empezar como a hacer eso que Hacer una llama, especie de un nuevo pacto, yo qué eso que sé. llamaba Pérez, una introspección retrospectiva. Sí, un término bastante complicado Sí, incluso en su tiempo, ¿no? sí, sí, sí. Mira, pero, bueno, tú hablabas de la gente y del carácter del venezolano. Hay muchas personas que tienen todavía mucho temor de que aquí si se abren un poco, se liberan un poco estas amarras con las que hemos estado viviendo, va a haber un proceso de revanchismo y de unos contra otros y que va a ser una especie de casi que de masacre de pueblo contra pueblo. ¿Tú lo ves así? O tú crees más que somos más de, no chico, pasa la página y vamos a Sí. construir algo juntos? No sé, ¿cómo Yo, nos lees? yo creo que nosotros no somos tanto de pasar factura. Ok. Cuidado si no, más bien tenemos el defecto del olvido, De pasar de página. pasar página. Claro. Es decir, hay, hay- aquí también se requiere un equilibrio. Ok. Es decir, uno no puede pasar página sin que haya un proceso también de justicia Claro. que pueda ser resarcida tanta gente que la ha pasado mal y que ha sido víctima. Aquí en el camino se ha quedado mucha Porque gente. más corres el riesgo de Sí, no hacerlo, sí. de que reviente a lo mejor Claro, en una generación, ¿no? O en unos años, ¿no? Salgan absolutamente. odios del pasado Sí, sí, sí. porque se sintió que no se hizo justicia Sí, exactamente. con su gente, Y ¿no? eso yo creo que es importante. Y eso también requiere de equilibrio. Pero, por ejemplo, una de las cosas que en mi cabeza no cabe es la idea de venganza. Ok. La venganza no es justicia, la No lo ves entre venganza la es... gente, lo que has podido ver. No lo veo así. No lo veo así. Bueno, yo creo que también que estamos en un proceso como de mucho silencio. La gente Sí, se mide mucho en lo sí. que habla. Y entonces, pero no lo percibo así. Ujú, Yo no percibo nuestro pueblo como un pueblo vengativo, ujú. sino como un pueblo, bueno, que quiere otro rumbo. Claro. Sí, Quiere revisarse, sí. pero Quiere, no a través de sí. eso, de la Ojo, venganza. y tampoco quiere, aquí no ha pasado nada. Claro. Sí, porque Porque bueno, pasaron cosas. claro, pasaron Claro. cosas. Los niveles de corrupción fueron Ujú. alarmantes. O sea, desde los países, creo que llegamos al tercer lugar de corrupción en el Sí. planeta Tierra, según Ujú, Transparencia Internacional. Aquí ha habido tortura, aquí ha ujú. habido prisiones injustas, aquí ha habido mucha gente muerta. Claro. Entonces, mucha gente es decir, aquí fueron torcidos muchos Sí. destinos. Mm. O sea, el hecho de 7 millones de personas fuera del país son destinos que se Son torcieron. vías rotas. Claro, y además que tienen causas directas o indirectas. Es decir, la señora que apuñalaron en Perú, Sí, no la habrían apuñalado si no hubiese tenido que, claro, si uno empieza a hacer conexiones entre todos, tú dices, claro. bueno,
hay un millar de consecuencias directas e indirectas. Claro, claro. Entonces, claro, todo eso pesa. Y este proceso que estamos viendo, no sé, hay gente que lo ha comparado, por ejemplo, yéndonos a nuestro referente europeo más cercano, que puede ser España, lo Sí, comparan con lo que fue la transición tras la muerte de de Franco. Franco, y vean las autoridades, bueno, unos lo comparan con un Arias Navarro, que era él Sí, como el ministro, el último ministro, otros sí, con un Adolfo Suárez, una gente sí, más sí. joven que fue el que dio los pasos hacia adelante. No sé, hay comparación entre lo que estamos viviendo con algunos de esos procesos, o la Chile de Pinochet, no sé, Sí, bueno, ¿cómo lo ves? yo creo que alguna conexión es posible. Me parece que lo que tuvo Adolfo Suárez, o sea, lo que tuvo España es que Adolfo Suárez, aunque era un elemento del régimen, porque era el presidente de Televisión Española, Sí, no era el vicepresidente ni el claro, primer ministro, sí, era una figura mucho menos relevante eh, y con quizá mucho menos eh, etiquetada por la claro. sociedad española, ¿no? Al punto que Mucho, pudo, mucho menos rechazo sí, mucho posible. menos Claro. rechazo. Al final él se convirtió en lo que llamaba eh, Javier Cercas en su libro Anatomía de un Instante Ujú. como héroe a costa de su propio prestigio, Ok, tanto él como Santiago Carrillo. O sea, sí, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, para lograr la transición española, destruyeron ambos claro, su carrera política, claro. porque claro, al final quedaron en nada. Y también nosotros tenemos ejemplos de transición en nuestra propia historia, Ok, la de Gómez a, a, a Medina sí. con Eleazar López Contreras, que fue también un presidente de transición, y ese sí era el segundo, era el ministro de Guerra y Marina O un de Wolfgang Gómez, Larrazaba o también en su Wolfgang momento, ya en el Larrazábal también en 58, su ¿no? momento. Sí, bueno, las transiciones, este es un proceso que se está, o sea, que se está iniciando Ujú. y que uno no puede evaluar del todo Claro. hasta que no haya indicativos o indicadores de Hay que demasiada espuma sí todavía. hay mucho ruido Sí, todavía, mucho hay ruido, mucho ¿no? ruido y bueno, y hay mucha desconfianza justificada, Claro, claro, de la vida. justificada. ¿Qué te entusiasma de lo que está pasando? Si es que te entusiasma algo. Sí, bueno, ¿qué me Porque entusiasma? además me está diciendo, y lo que Sí, decías al principio, que vienes ahora por un proyecto, pero te vas a quedar, sí, o sea, no sí. es que vienes por 2 semanas, vienes para Sí, unos cuantos vengo para meses, quedarme unos meses y voy a estar y viniendo eso me con habla frecuencia. de una actitud como optimista y Sí, entusiasta sobre lo que está sí, ocurriendo, bueno, ¿no? uno viene como con menos temor, por decirlo de Ujú. alguna manera. Uno viene sobre todo con la idea de que, qué es lo que nosotros podemos hacer, lo que comunicamos. Sí. Pues comunicar Ujú. y comunicar ideas que valgan la pena, que ayuden, que inviten a la gente, por ejemplo, yo con Inés hago el podcast, Sí, Inés Quintero de Inés Quintero. historia, y cuál es el deseo, sí, que la gente se encuentre con su historia Claro, y entienda sus procesos. Y bueno, y vea que nosotros hemos tenido, o sea, no hemos tenido guerras civiles en el claro. siglo pasado, hemos tenido dictaduras no, frecuentemente, Ujú. y que todo eso, el país de alguna manera ha encontrado rumbo. Sí, a veces uno dice: "Oye, es que Sí, está", o escucha, ¿no? Es que sí, esto que está pasando no había pasado sí, nunca, y sí, esto sí, como que somos los únicos que nos sí, está ocurriendo. Y cuando revisas nuestra propia historia, tú dices, hemos pasado por procesos tal sí, vez tan difíciles como sí, esto y los hemos superado, los ¿no? hemos superado. Una cosa, una y que a mí me entusiasma es el talento. Ok. El talento. O sea, yo creo que nosotros somos productores de Ujú. talento bueno en muchísimas áreas, en el área científica, en el área musical, eh, quizá en el área política, donde hemos fallado Ha habido más. unas cuantas cojeras por Sí, ahí. sí, pero no solamente en este momento, sino históricamente. O sea, cuando uno empieza a ver la Venezuela colonial, que nosotros apenas fuimos una capitanía, Sí. no fuimos de mucha importancia. Esta nación produjo a Andrés Bello, Ujú. produjo a Simón Rodríguez, produjo a José María Vargas, produjo al redactor de la Constitución, Rocio, a Germán Rocio, a o Germán sea, Rocio. y todos los que más que, Claro. sí, era gente de primerísima línea. Es decir, Uslar dice de Rodríguez, por ejemplo, que Ujú. es una de las mentes más claras y brillantes de toda Sí, América en su momento. sí, sí, sí. Bueno, y Andrés Bello Y Andrés también Bello, no es la era. gramática, el Código Civil de Claro. Chile, todo ello. Entonces, nosotros, ese factor que tenemos, debemos Sí. aprovecharlo. Y más recientemente, oye, Venezuela fue el faro de democracia Sí, cuando el 80% del continente era dictadura. así es, Ahí así es. los políticos de los que ahora muchas veces hablamos tan Sí, mal fueron los que se sí, embraguetaron y llevaron adelante un proyecto sí, sí. Y el democrático que ha que sido, impulsó a otras muchas naciones, ¿no? claro, y además en nuestra historia es el momento, con todas las fallas que hubo, porque las hubo y Ujú. nadie
las oculta, fue el proceso más largo de pluralismo que nosotros hemos tenido en nuestra Sí, historia. Entonces, eso también hay que reconocerlo y creo que nosotros tenemos que volver al pluralismo político, sí, a la tolerancia de ideas, a entender que uno puede discrepar sin ser enemigo, sino ujú. simplemente, bueno, sometemos las cosas a la consulta popular Mm. y se Y se respeta, y respete se lo que respeta, diga esa y consulta se popular, que es lo respeta y se hace importante, con ¿no? claridad, con transparencia. Y sí, porque cuando tú consideras que el otro no tiene ningún derecho a nada, Claro, ya se tranca claro. el serrucho de la política. O sea, la política, yo creo que lo decía mi profesor Urbaneja, Ujú. es el arte de no pelearse con todo el mundo el mismo día. Claro, Es decir, es la búsqueda de consensos. claro, Sí, absolutamente. Porque además es sí, suicida, sí, sí, termina claro. siendo una actitud Sí, suicida que ni siquiera a quienes promueven esa idea le sí. va a favorecer, Claro, ¿no? y cuando tú levantas muros Ujú. y tu política se convierte en levantar muros, terminas construyendo una cárcel para Claro, ti. claro. Hablamos de lo que te entusiasma, ¿qué es lo que te preocupa de lo que estamos viviendo en este momento? Bueno, me preocupa mucho, bueno, por ejemplo, el tema de la transición, de cómo se va a Claro. llevar a cabo. Me preocupa, bueno, las figuras que la encabezan. Me preocupa todo eso, como creo que le preocupa a todo el mundo que Mm. uno escucha. Eh, Bueno, me preocupa que las cosas no avancen, o sea, yo entiendo que esto no puede avanzar con demasiada rapidez, pero me preocupa que nos quedemos en un eterno, Ok, en un bucle. ajá, en un bucle. Eso me preocupa. Eh, Me preocupa que no recuperemos nosotros el, la autoridad de nuestro destino, es decir, Ujú, el ujú. comando de nuestras cosas, ¿no? Que Mm. sigamos, que esto se prolongue mucho tiempo bajo otro control, que no es Claro. el nuestro. También eso me preocupa. Y por supuesto me preocupa el tema electoral. Me parece que algún día Venezuela pues tendrá que hacer un proceso electoral y eso no puede ser una cosa que, bueno, o sea, hay que dar señales Claro. de que se avanza hacia eso. No, bueno, hace poco, no sé si tuviste el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny cantando y a mucha gente le impactó porque no le había entendido cuando lo cantaba Bad Bunny, pero cuando lo cantó Ricky Martin, Ajá, pues entonces se le entendía mejor cuando sí, dijo, bueno, no permitamos que nos pase lo mismo que a Hawái, ¿no? claro. Una clara alusión al destino que podría ser una especie Sí, de protectorado o un sí, gobierno sí, sí, tutelado sí, o lo sí, que fuera, que no tenga nada que ver con nuestras. Aunque yo creo que ese proceso entre América Latina y lo que es Hawái ocurrió en el siglo XVI. No, sí, no, no ahora, pero bueno, es hay ese verdad. temor de, bueno, Sí, que no se utilice nuestro país para responder a los intereses de otro, sí, sí, de sí, un sí, tercero, ¿no? exactamente. Yo creo que cada país tiene que ser dueño de su destino y eso se tiene que lograr en Mm. Venezuela. Y, y bueno, y creo que hacia eso hay que marchar. Tú que has estado un tiempo afuera, ¿cómo ves a los venezolanos de afuera? O cómo sientes que el venezolano que está afuera mira lo que pasa a Venezuela? Eh, Porque va a ser fundamental también la sí, presencia de ellos en este proceso yo, no sé, de rearmaje del país, ¿no? sí, yo creo bueno, el venezolano, el otro día estaba leyendo algo que decía sobre las normas y las reglas. Decía, el venezolano sabe cumplir reglas. Ujú. Es decir, porque cuando el venezolano emigra y va a países donde las reglas son muy rigurosas, se adapta inmediatamente Claro, y las sabe cumplir muy bien. claro, Entonces, quizá ese aprendizaje sea útil claro. para la vuelta. Es decir, Bueno, lo vivimos los que tenemos una edad. sí, Hay algunos que tenemos dos ya. sí, Con el metro de Caracas, ¿te sí, acuerdas que se hablaba? Bueno, cómo una no. cosa era la Caracas Sí, 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 superficial y otra cosa el ciudadano es que verdad, viajaba en el es metro, ¿no? verdad. Cuando había normas claras y uno percibía que eran justas y que eran para el beneficio de todos, todo el mundo las Sí, 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 cumplía las cumple. perfectamente, ¿no? Yo creo que eso hay que propiciarlo. Creo que los venezolanos que están fuera, bueno, mantienen un interés Ok, muy activo por el país, una preocupación, en muchos casos un deseo claro, de volver tan pronto puedan. Mucha gente, cuando pasan estos procesos tan complicados de migración, mucha gente se va a quedar porque, bueno, claro. establecen vínculos, Claro, compromisos, familia, ya se desarraigaron una vez, no se etcétera. van a Sí, sí. desarraigar otra, ¿no? Hicieron Pero, familia, crearon claro, hijos. pero es que el venezolano, una de las cosas que siente mucho fuera es la nostalgia de su tierra. Ok, La nostalgia, que por ejemplo, o sea, yo que soy hijo de inmigrantes, o sea,
bueno, mis padres tenían nostalgia de su Canarias natal, Sí. pero estaban perfectamente, o sea, Ok, estaban muy bien, estaban muy felices. Más bien, mi papá cuando regresó ya muy mayor a sí, Canarias lo que tenía era una nostalgia claro. de Venezuela. O sea, yo un día le ofrecí, cónchale, pero vente un tiempo para Ujú. acá y me dice, no, no quiero volver porque si no, no voy a tener fuerzas para regresar otra vez y ya yo estoy Claro. muy mayor, ¿no? No, pero bueno, mi mamá comentaba eso también, o sea, ella iba al País Vasco, a Madrid, a buena parte de su vida fue en Bilbao y otra parte fue en Madrid. Decía, pero es que tampoco no me siento, yo llego a Madrid y ya no, Sí, yo tengo una Madrid en mi cabeza claro, muy distinta absolutamente, a la que es en la realidad, ¿no? Entonces, claro. Además terminaba que por no estar en ninguno de los dos sitios. sí, sí, sí. Y el que migra tiene la tragedia de que, bueno, se vuelve un poco como apátrida, porque claro, tú te vas de tu país Mm. y lo dejas, en tu cabeza está en el momento en que te fuiste. Claro. Y cuando llegas a otro lugar, eres un extraño siempre, ¿no? Lo Ujú, vas a hacer. Entonces, claro, es una situación un poco compleja. Esa gente, esa situación, mucha gente la resuelve, ujú. adaptándose. Entonces tú ves gente que habla con un acento español que tú dices, pero si es que llegó la semana pasada. Sí, sí, sí. Yo cuento una cosa muy, muy divertida que me pasó en Buenos Aires. Yo estaba caminando, me fui a presentar allá hace poco, estaba caminando por la Plaza de Mayo un ratito que Sí. tuve libre y veo un muchacho que me mira, ¿no? Un joven, y que mira el teléfono celular y me mira a mí, mira el Ujú. teléfono, entonces una vez se me Vamos a acerca, confirmar si es sí, o no sí, es. entonces me dice, che, discúlpame, ¿vos sos Laureano Márquez? Digo, sí, sí, yo, che, pero qué privilegio, si yo te estaba viendo, y digo, ¿y tú de qué parte de Argentina eres? Eh, No, yo soy venezolano. Y yo digo, no, Se había mimetizado claro, yo totalmente, digo, claro. pero es que esa es una de las cosas que nos pasa. El venezolano se mimetiza Claro. inmediatamente. Entonces, claro, yo digo, nada, seguro que se lo trajeron niños, porque claro, como es tan joven, digo, a tiempo que, no, yo llevo 6 meses acá. Y digo, no, bueno, pero ¿cómo es Pero eso es esto? un tema de supervivencia Sí, también, claro, tenía que claro. adaptarse rápidamente. ¿Verdad? Inmediatamente, inmediatamente. Entonces, la gente, he visto muchos casos de eso, Ujú. de gente que se mimetiza, pero prontamente. Y bueno, yendo a lo que es esa faceta tuya maravillosa como comediante, además como creador de humor, más que yo siempre te he visto más como humorista que como comediante, no, porque creo que tú eres un excelente libretista también y comediante, pero hacer humor en estas circunstancias, eh, ¿qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan doloroso? No sé, ¿de dónde sacas Uf, el material sí, para hacer humor sin que suene a que te estás riendo de la gente, sí, sí, o banalizándolo todo, sí. pero bueno, tratar de sacar una sonrisa también a quien Sí, está del otro lado, ¿no? es muy difícil, Unai, es muy difícil. Tienes que buscar un equilibrio entre la gracia, o sea, Y la morisqueta. la morisqueta, la reflexión, Claro. porque también, por ejemplo, siempre que Emilio y yo hacemos cosas, le tratamos de dar un componente reflexivo. Además, este momento particular es un Mm, momento muy, muy especial mm. del país en el cual es difícil hablar, ¿no? Claro, Todavía. Entonces, bueno, uno va buscando. La inspiración es la realidad. Lo que sucede a veces con la realidad ujú, es que la realidad a veces abusa y se ok. pasa. Entonces tú dices, pero ¿cómo hago comicidad Claro, con esto que ya cuando lo vi en la televisión me resultaba comiquísimo? claro, Cosas que uno ve. Entonces uno dice, bueno, esto ya es una morisqueta, claro, entonces no se le puede dar una morisqueta a la morisqueta misma. claro. Pero bueno, se le busca la vuelta, se le busca la Y vuelta. este he estado tentado de. Bueno, tú imitaste al doctor Caldera un Sí, millón de veces, al sí, Papa Juan Pablo II sí. también magistralmente bien. ¿Hoy te animarías a hacer ese tipo de cosas? ¿Tú te animarías a imitar a Nicolás Maduro, a Eh, imitar a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello? no, de momento no está planteado. Es que hay un problema de falta de humor también, ¿no? Sí, es Pero que tú imitabas a Caldera, eso nunca no, yo imitaba implicó una llamada de nada, Miraflores, no, ¿cómo es para posible? ¿Qué tal? nunca. Yo imité a Caldera además durante el ejercicio de su mandato, Claro, lo hacíamos en la radio y no, 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 no pasó nada. Eh, yo creo que los momentos son diferentes ok, y que, bueno, todavía aquí el ropaje claro. permanece como muy, muy fresco Hay muchas y sí, hipersensibilidades, sí, sí, además sí. aquí. Entonces, yo creo que todavía.
tendríamos que ver muchas muestras. No, Sí. no es el momento de No, no, invitar no, no, no a es, ninguno no de es, no estos, es. de estos No personajes, es. ¿no? No es porque además creo que todo el proceso histórico que hemos vivido en los últimos años ha hecho que perdamos la capacidad autocrítica que Ujú. nos brinda el humor. Ok, Entonces, cuando tú te ríes de los míos, entonces yo eso no lo puedo aceptar, ok, porque, porque no, porque eso te pone a ti en una condición despreciable. claro. Entonces, claro, nosotros tenemos que recuperar la idea de que el humor es un acto de sanidad Ujú. espiritual, que nosotros debemos reírnos de nosotros mismos, y cuando es reírnos de nosotros mismos es reírme de mí, pero reírme de lo que nosotros somos en la totalidad, Claro. de los personajes que forman parte. Emilio siempre comenta que cuando nosotros estábamos en Rochela había políticos que llamaban para reclamar que no los imitaban, Claro. porque la imitación de la Rochela daba un Da popularidad, prestigio, daba una... claro. O sea, tú Si me imitas, está imitando Emilio Lovera o me está imitando Laureano es Márquez, porque yo es porque yo tengo... soy importante, Es ¿no? correcto, Lógico. es correcto. Entonces ahí había gente que hacía lobby para que lo imitáramos Claro. y cosas de ese tipo. Entonces, claro, eso pasa mucho. Pero yo creo que todavía, bueno, todo esto está muy fresco, Claro, claro, muy claro. fresco. ¿Y las nuevas camadas de comediantes, cómo los ves? Bueno, hay muchas cosas, hay gente muy talentosa. Yo siento que el sentido, se lo comentaba a Emilio incluso hoy que estuvimos desayunando, decía, yo siento que las nuevas generaciones tienen otra visión del humor. Y le comentaba algo que pasó con Leoncio Martínez Leo Ujú, y sus caricaturas en fantoches. Si uno ve las caricaturas de Leo antes del año 35, antes de la muerte de Gómez, ujú. todas son de contenido de doble sentido, Ok, o incluso a veces hasta lo tildaron de ordinario. ok. O sea, hay una que Había una picardía una picardía. excesiva. Hay una pareja que está saliendo de la iglesia recién casados, la novia y el novio es torero, Sí, y hay una leyenda escrita con acento español sí. que dice, por fin, ahora me llega la oportunidad de vengarme de todas las cogidas que me han dado los bichos. Entonces dice, bueno, esto era subido tono. Claro, entonces cuando tú ves un análisis de la obra de Leo, Sí, como el que hace Aquiles Nazoa dice, es que Leo no podía hacer otra cosa. Es decir, Leo lo que hizo durante la dictadura de Gómez es mantener la posibilidad de que nos claro, podamos reír de lo que sea, claro. para que algún día podamos reír de otras cosas. Y uno nota cuando muere Gómez y comienza López Contreras, todas las portadas de Fantoche, sin excepción, Ujú, son de contenido político. claro, Entonces era que se hacía lo que se podía hacer. claro. No sé si eso está pasando con las nuevas generaciones del humor, que a veces uno nota como mucha tendencia hacia lo vulgar. Y bueno, a lo mejor están haciendo lo Lo que están único que se pudiendo, puede claro. hacer. Y bueno, y con eso mantienen vivo el humor. Y nosotros, lo de las viejas generaciones, somos mucho más conservadores en eso, porque además nosotros no nos formamos en redes sociales. Claro. Nosotros nos formamos en canales de televisión que tenían reglas, normas, donde un desliz podía Ujú, ocasionar el cierre del canal. claro. Entonces uno tenía un cuidado con el lenguaje que usaba, con los dobles sentidos que se hacían también, pero que eran dobles sentidos. Claro. Hay casos que uno ve que ya no son dobles, sino que son directos. Directo Sí, con directo. piedrita incorporada Sí, sí, sí. para que llegue Entonces, directo bueno, al pero hay emisor. de todo. Hay gente muy talentosa, hay gente muy talentosa, hay de todo. Y hay sobre todo, lo bueno es que se ha democratizado mucho el humor. Ok. El humor en nuestros tiempos, digamos, el tipo de humor de espectáculos y de Ujú, todo, era una cosa que solo hacían los privilegiados que tenían la oportunidad de llegar a la Rochela, por claro. ejemplo. Pero hoy día, cada usuario de teléfono Ujú, tiene un canal de televisión, claro. tiene su propio Radio Caracas Televisión Ujú. en su teléfono y puede lograr, y lo logra, y tú ves cosas muy ingeniosas, de mucha agudeza Ujú. en muchísima gente. ¿Y con las redes sociales cómo te llevas? Regular. Mira, bueno, yo soy de la generación baby boomer. Claro. Entonces, Pero ya terminando, nosotros somos del final de los sí, boomers, sí, ¿no? sí, es verdad, al final. Digamos, A uno le cuesta un poco, más bien creo que demasiado hace uno con mm, estar al tanto de muchas cosas. Eh, no soy, bueno, hay gente que te ayuda ok, para llevarla. Y a nosotros también nos ayudan personas. Pero, por ejemplo, a mí me gusta
todos los conceptos y las cosas que digo, llevarlas directamente yo, aunque hable menos, Ok, porque me parece que eso, yo tengo como una responsabilidad, ok, siento ese peso, y tengo que tener cuidado que nadie vaya a decir por mí claro. algo que yo no diría. O sea, porque ya bastantes Eso que no es cosas, control, que es sí, responsabilidad. Son dos bastantes cosas. errores cometo yo ya por mi Claro, parte para que venga para que otro venga además a otro sumar. a sumar Sí, al sí, error que ya tú sí, sí, cometiste, sí, ¿no? sí, Y exactamente. pero no sé, tú que tienes una hija, una joven adulta, Sí, 20 y piquito de años, sí, y cómo la ves a ella en este mundo, eso, de redes sociales, de sí, este no, mundo mucho más vertiginoso que el que nos mucho, tocó a nosotros. mucho, sí, ellos se manejan al punto de que son incapaces de, no, no, o sea, ellos no saben que uno puede agarrar el teléfono y llamar a alguien y decir, aló, Y ¿cómo hablar, estás? claro, O sí. sea, se olvidaron de que se puede hablar. El otro día Solo se escuchaba, escribe por sí, teléfono. alguien que decía, oye, se tendría que inventar una plataforma que tú puedas hacer, marcar un número y hablar con esa persona. Chamo, eso se inventó, se llama teléfono, lo dijo Claro, sí, Alexander sí, Graham claro. Bell. Hace Sí, 150 sí, años ya sí. lo lograron. Pero es que, por ejemplo, yo cuando hablo con gente de las nuevas generaciones pregunto si puedo llamar. O sea, yo Claro, hoy a ti te llamé y no claro. te pregunté si te puedo No, llamar, no, no, porque sé que te puedo pero llamar. ya uno te puedo Sí, llamar. Eso sí, es te como, puedo, sí, entonces, sí, dale, que cuando quieras, sí, entonces sí, uno va y sí, sí. llama. O sea, Porque es una ofensa llamar, estás absolutamente la comunicación ha fuera de pote. cambiado, sí. Hoy leía un artículo sobre eso, ¿no? Como una cosa que, claro, la tecnología es la tecnología y uno no está en contra de ella, pero yo tengo en un monólogo una reflexión que digo que ha cambiado varias cosas del ser humano, del Homo sapiens. El Homo Ajá. sapiens es un ser que se comunica y nosotros con el WhatsApp dejamos de comunicarnos porque, por ejemplo, mira, yo estoy metido en 150 grupos de Claro. WhatsApp de los que me han metido de manera inconsulta. Hay grupos de los que se ha salido todo el mundo y me he quedado yo como administrador porque me da vergüenza salirme. No es que este tipo, es que el tipo tan pedante se salió Claro, del nosotros grupo, que somos claro. gente conocida, nos salimos del grupo y dice, ay, que se cree una y se salió del Sí, 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 grupo. sí, sí, sí. Entonces me quedo yo Hay solito un pudor y en mando eso. mensajes, ¿qué tal el grupo? Y yo mismo respondo aquí, esperando mensajes y tal. Mira, Y otra hoy es cosa, una bola de sí, paja rodando al rodando. fondo. Otra cosa del Homo sapiens es la capacidad de observación. El Homo sapiens observa y nosotros con la cámara hemos dejado de observar. O sea, yo tengo aquí 17.328 fotografías que solo contemplo cuando las voy a borrar. Claro. Porque llega un Entonces, momento que ya no puedes guardar sí, más. Entonces, sí. entonces, claro, entonces, ¿para qué? Antes yo contemplaba, o sea, Mm. yo siempre digo que cuando uno tenía la cámara esa de rollo que el revelado costaba 9 bolívares, esta foto, me acuerdo, foto principal Maracay, uno no andaba por ahí como loco, selfie, 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 selfie. Ajá. Uno incluso a veces estaba de vacaciones y veía un paisaje y tú mirabas así y decías, no, no gastar 9 bolívares en esta vaina, yo me lo llevo aquí, me lo llevo aquí. Exacto, en mi corazón. Entonces, claro, uno observaba más. Estamos perdiendo, las nuevas generaciones están perdiendo la capacidad de observación del mundo. Mm. Y eso es importante porque andan en la calle y andan con los audífonos y con el teléfono. Primero que son unos peatones tecnológicos que pueden correr riesgo. Claro, Yo creo que en Venezuela menos porque aquí uno tiene que estar muy mosca, claro. pero en Europa donde suelen respetar los pasos de peatones y todo eso, tú ves que la gente cruza con el teléfono y no mira, no mira. Entonces, claro, nos estamos aislando de la realidad, que también es interesante. La música, el ruido de la gente, la mirada a la persona que viene, Ujú. saber que existen otros seres humanos en el planeta, es una cosa muy útil. Y que te lo estás Sí. perdiendo. Y la otra cosa que tenemos, del Homo sapiens, que otra cosa tenemos, la capacidad de comunicación, y la conciencia de sí. Ok. La conciencia de sí, que es un rasgo distintivo del Homo sapiens, el Instagram nos la está arrebatando porque nosotros no estamos en la conciencia de uno, sino en la conciencia de los De demás. un poco de gente Sí, sí, alrededor que está pensando que eso sí, viene siendo la conciencia de no. sí, exactamente, exactamente. Estamos en otro De tipo no, no, yo de no, conciencia. sí. eh, Laureano, un millón de gracias El placer es todo por mío, habernos Unai, acompañado en esta caverna el día encontrarnos de de hoy. nuevo y felicitarte por tu espacio, bueno, por todas las cosas de tu trayectoria, de tu vida, de tu familia tan bonita. Y sé que estás montando un espectáculo Sí, ahora con con Emilio, sí, sí. Emilio. ¿Cuándo lo vamos a Una poder tierra de ver? gracia. ¿Para cuándo es eso? El 20 de abril y vamos a abrir otra función porque se agotó ya la del 20 de ¡Wow! abril, sí. Entonces vamos Pero a... ya está listo, están todavía Está bueno. elaborando. Nosotros elaboramos desde que empezamos a escribir hasta que terminamos la última función. Claro, están creando y Siempre. Y sobre todo nosotros, improvisan en las sí, funciones. nosotros empezamos a crear cuando empezamos a hacer las funciones, realmente, porque ¡Wow! ahí, o sea, por supuesto, trabajamos sobre el material, pero se nos van ocurriendo cosas que hacen que el guión fluya.
yo confío mucho en Emilio y Emilio confía mucho en mí. Claro, Entonces es una cosa curiosa porque yo siempre digo, no, esto con Emilio va a salir bien. claro. Y Emilio piensa lo mismo y entonces, bueno, Y si al buscan final, a un tercero, no, a lo mejor sí, no va a salir a lo mejor no tan bien. sale tan bien, Que había pero una complicidad de nos muchos llevamos muy años. bien, sí, nos Claro. llevamos muy bien en el escenario y fuera de él. Eso es una Sí, sí. hermandad maravillosa en Sí, torno al sí, humor. sí, sí. No, es una gran cosa tener esa amistad. Y yo le decía a Emilio hoy que nosotros, salvando las distancias, que Ujú, eran unas glorias, y uno no está en ese terreno, ujú. pero Leoncio Martínez y Francisco Pimentel Hopín Sí, eran uña y ok. sucio en el humor. Ellos hacían un montón de cosas juntos y funcionaba muy bien. A nosotros no llegamos a ese nivel de talento, pero hacemos cosas que nos gustan y que No, la que gustan pasamos bien. mucho y que Sí, son sí. un absoluto referente de humor, de respeto, de profesionalismo, de cariño, porque yo Muchas creo que la gracias. gente, a ustedes además, sobre todo, los quiere y los respeta Muchas gracias. muchísimo Qué y en bueno. lo particular, en lo personal también. Bueno, Me sumo el respeto a es ese gentío. mutuo. Laureano, un millón de Gracias, gracias por Unai. habernos Un acompañado y a placer. ustedes recuerden, bueno, comentar la conversación si les gustó. Si no les gustó también coméntenla, no hay ningún Claro. problema. Y bueno, suscríbanse y compartan y nos vemos en un próximo capítulo de La Caverna. Gracias, Un Laureano. placer, Unai. Un Muchas abrazo gracias. enorme.